Wendell Johnson nació en Estados Unidos en el año 1906. Estudió psicología en la Universidad de Iowa y se doctoró en fisiología en 1931, año en el que comenzó a dar clases sobre patologías del habla en esta misma institución. Johnson, que de niño tuvo problemas de tartamudez, dedicó gran parte de su trabajo al estudio de los problemas de la comunicación oral y audiología, abordando la investigación desde la perspectiva de la semántica. Para este autor, el desarrollo del habla está relacionada con la personalidad y su impacto social, de modo que el apoyo en el aprendizaje de la expresión oral y la corrección de los trastornos del habla favorecen la construcción y la estabilidad de la personalidad. Johnson es considerado como uno de los primeros y más influyentes logopedas. Pasó la mayor parte de su vida tratando de encontrar la causa y la cura de la tartamudez. Estaba convencido de que esta era una patología que se adquiría por las inseguridades de algunos niños al aprender a hablar. La Universidad de Iowa estaba familiarizada con algunos estudios sobre el habla. Esto motivó a Johnson para convocar a Mary Tudor, una de sus alumnas destacadas, con el objetivo de llevar a cabo un experimento con niños de un orfanato. Wendell Johnson creía que la tartamudez es una conducta aprendida y que como tal podría ser desaprendida. El estudio monstruo fue el apodo dado por algunos colegas de Johnson, los cuales se horrorizaron ante la idea de experimentar con niños huérfanos para probar una hipótesis, además de que lo consideraron muy poco ético. El estudio monstruo es una investigación que se realizó en Estados Unidos en el año 1939 y que pretendía averiguar los efectos de distintas terapias en niños con trastornos del lenguaje y la comunicación. Fue realizado bajo la supervisión de Johnson, pero directamente conducido por Mary Tudor. Se quería saber si se podía disminuir el tartamudeo con una terapia basada en refuerzos positivos. La investigación se desarrolló en la Universidad de Iowa y participaron 22 niños provenientes de un orfanato también de Iowa. Ninguno de estos niños fue advertido sobre el propósito de la investigación y literalmente les hicieron creer que iban a recibir terapia del habla. Tudor estaba tratando de inducir tartamudez en los niños sanos y además comprobar si diciendo a los tartamudos que su discurso era correcto podría producir algún cambio. Generaron una escala de 1 a 5, donde el 1 hacía referencia a la fluidez más baja y el 5 a la fluidez más alta. Johnson y Tudor dividieron el grupo de la siguiente manera. De los 22 niños en total, 5 de ellos fueron asignados al grupo experimental, a los cuales se les dijo que su discurso estaba bien, y a los otros 5 a un grupo de control, a los cuales se les dijo que su discurso era malo. Los otros 12 niños que participaron fueron escogidos al azar, y estos no tenían ningún trastorno del lenguaje. 6 de estos 12 fueron asignados también a un grupo de control y los otros 6 a un grupo experimental. Ninguno de los niños sabía que estaban participando en una investigación. Creían que en verdad estaban recibiendo una terapia que duraría 4 meses, de enero a mayo de 1939, tiempo que duró el estudio. El trabajo de Tudor consistía en hablar con cada niño durante unos 45 minutos. Ella siguió un guión acordado, frases alentadoras o desalentadoras, según el grupo al que perteneciera el sujeto entrevistado. Se pretendía que en función de su habla, los niños de un grupo recibieran comentarios positivos y al otro grupo comentarios negativos. Los niños del grupo experimental recibieron una terapia de lenguaje basada en refuerzos positivos. Esto incluía, por ejemplo, alabar la fluidez de su discurso y sus palabras. Esto aplicaba tanto para los niños que tenían tartamudeo como para los que no tenían o tenían muy poco. A la otra mitad de niños, los del grupo de control, Tudor les dio una terapia basada en lo contrario, refuerzos negativos. Por ejemplo, a ellos les recalcaba cada imperfección del lenguaje, menospreciaba el habla, hacía énfasis que eran niños tartamudos, y si los niños no presentaban ningún trastorno, les decía que no estaban hablando bien y que comenzaban a presentar los primeros síntomas del tartamudeo. Los resultados de este experimento fueron pobres. Lo único rescatable fue que los participantes de este último grupo presentaron rápidamente síntomas de ansiedad, especialmente por la vergüenza que les provocaba hablar, razón por la cual empezaron a corregir de manera obsesiva su discurso,
e incluso comenzaron a evitar la comunicación. Esto también se vio reflejado en el rezago académico que tuvieron los niños durante y después del estudio. Cabe mencionar que quienes ya tenían trastornos del lenguaje los conservaron durante toda su vida. Una vez terminado el estudio, Tudor regresó al orfanato voluntariamente para ofrecer ayuda a quienes habían desarrollado ansiedad y para quienes habían empeorado la fluidez de su habla. A su vez, Wendell Johnson se disculpó un año después diciendo que los niños seguramente se recuperarían con el tiempo, aunque estaba claro que su estudio había dejado delicadas secuelas en estos niños. Compañeros y colegas de Johnson apodaron esta investigación el estudio monstruo, calificando como inadmisible y poco ético que se utilizaran niños huérfanos para comprobar una hipótesis. Luego de varios casos similares a este, las normas éticas de la investigación en psicología se han reformulado. Esta investigación estuvo oculta por varios años y cuando salió a la luz provocó que la Universidad de Iowa se disculpara públicamente en el año 2001. Esta misma universidad enfrentó una demanda de parte de varios de los niños, ahora adultos, que participaron en el estudio monstruo. Cabe mencionar que ninguno de los niños participantes fue advertido sobre el propósito de la investigación y peor aún, les hicieron creer que iban a recibir terapia de lenguaje.